Impacto de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y en Europa. Estados Unidos, al invadir Venezuela, tiene implicaciones que van mucho más allá de Latinoamérica. El objetivo principal es el control de recursos estratégicos, sobre todo el petróleo, el corazón económico de Venezuela y pieza clave para la competitividad global. Esto afecta directamente a Europa y su seguridad energética. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero décadas de mala gestión, sanciones y crisis lo dejaron en una situación económica devastada. Sin embargo, el potencial sigue siendo enorme. Su caída no solo duele a Venezuela, sino que reordena alianzas globales y cadenas de suministro. Desde hace años, Rusia y Venezuela han consolidado una alianza estratégica compleja que incluye energía, comercio y armas. En 2025 firmaron un pacto para explorar conjuntamente campos petroleros, coordinar políticas dentro de OPEC y fortalecer la cooperación económica. Esto implicaba explorar no solo petróleo, sino también gas y minerales importantes para la economía global. Rusia ha proporcionado no solo contratos energéticos, sino también equipamiento militar, incluyendo aviones, helicópteros, tanques y sistemas de defensa, y ha impulsado proyectos industriales conjuntos como la fábrica de municiones en Marrakech, que fortalece la capacidad bélica de Venezuela. Esta relación no era solo comercial, era un mecanismo de influencia, un contrapeso a Estados Unidos en el hemisferio occidental. Aunque Rusia había equipado a Venezuela con armas y mantenido cooperación militar, hay indicios de que no siempre fue efectivo o suficiente frente a amenazas reales, como la que terminó con la caída de Maduro. Parte de eso se debe a logística compleja y difícil de sostener a gran distancia, dependencia en mantenimiento, que Rusia no pudo o no quiso sostener plenamente. En otras palabras, la promesa militar rusa pudo haber sido más símbolo geopolítico que una verdadera garantía estratégica. Europa sigue siendo altamente dependiente del petróleo y el gas. Durante años esa dependencia se ha traducido en vulnerabilidad frente a choques de suministro y juegos de poder, como vimos con la crisis energético ruso-ucraniana. Con Venezuela aliada a Rusia, Europa hubiera enfrentado un escenario donde más energía bajo influencia rusa igual a mayor dependencia energética del bloque. Cooperación militar entre Rusia y aliados alrededor del mundo, igual a expansión indirecta de la esfera de influencia de Putin. Debilidad frente a presiones políticas y económicas en crisis futuras. Europa no quería un Medio Oriente 2.0 en su propio patio trasero, con Moscú jugando a dictar términos energéticos y políticos. Trump versus Putin. ¿Otra guerra fría? La invasión de Venezuela por parte de Trump puede entenderse como una estrategia para asegurar el control de recursos petroleros antes que Moscú solidificara una alianza energética peligrosa para Occidente. Restar influencia estratégica al Kremlin en un momento crítico para Estados Unidos. Reconfigurar el mapa geopolítico global a favor de Washington. El viejo juego de poder entre dos potencias rivales no ha desaparecido. Simplemente se juega en territorios como Venezuela, África y el cercano Oriente. ¿Qué supone para Europa si uno u otro gana? Escenario 1. Si Putin dominates Venezuela. Europa vería reforzada la influencia rusa en sectores energéticos fundamentales. Riesgo de más dependencia del gas y petróleo ligados a decisiones políticas de Moscú, es decir, volver de donde Europa escapó. Mayor capacidad de presión internacional sobre la Unión Europea y la OTAN. Escenario 2. Estados Unidos controla los recursos venezolanos. Estados Unidos podría estabilizar parte del suministro petrolero global. Europa podría diversificar menos su dependencia de Rusia, pero implicaría alinearse más con Washington. Los costes de reconstrucción y gobernanza en Venezuela caerían en su mayoría sobre Estados Unidos y posiblemente aliados. Sí, Trump trata de explotar esta opción. El efecto de las invasiones a largo plazo. Las intervenciones militares por recursos no suelen traer prosperidad a los pueblos invadidos. En países como Irak, Libia o Afganistán, las invasiones dispararon inestabilidad, corrupción y conflictos internos que duraron décadas. Para los europeos, eso significa más flujos migratorios incontrolados, crecimiento de grupos radicales como consecuencia del resentimiento y el caos, pérdida de confianza en instituciones globales diseñadas para mediar conflictos. No se trata solo de quién gana más petróleo, sino de qué modelo de poder global queremos. La lucha entre Estados Unidos y Rusia por Venezuela no es solo un conflicto regional, es una manifestación contemporánea de una competencia imperial por recursos y hegemonía que tiene consecuencias directas en la política europea, la seguridad energética y la estabilidad global. China, el actor silencioso. Si Estados Unidos y Rusia actúan de forma visible, militar, política y mediática, China juega a largo plazo, en silencio y con cálculo frío. Y eso, para Europa, puede ser incluso más peligroso. China y Venezuela, una relación basada en deuda, control y tiempo. China no necesitaba invadir Venezuela, la estaba comprando por partes. Durante más de una década, Pekín concedió a Venezuela decenas de miles de millones de dólares en préstamos,
casi siempre bajo un esquema conocido como préstamos por petróleo. Venezuela recibía liquidez inmediata. China se aseguraba suministro energético futuro a precio político, no di mercado. Esto implicaba algo crucial. China no dependía de la estabilidad venezolana. Le interesaba que Venezuela siguiera débil, endeudada y dependiente. Cada crisis aumentaba su capacidad de negociación. A diferencia de Estados Unidos o Rusia, China no buscaba protagonismo, sino control estructural. Petróleo, minerales y algo más importante, datos e infraestructura. China no solo miraba el petróleo, miraba el conjunto del ecosistema estratégico. Participación en proyectos petroleros a través de empresas estatales chinas, con interés en oro, coltán y tierras raras, aunque China disponga de ellas, son claves para tecnología y defensa. Presencia creciente en infraestructuras críticas, electricidad, transporte, telecomunicaciones, introducción de tecnología china en redes y sistemas digitales. Para Europa, esto es una alarma roja. El control chino no es militar, es sistémico. Cuando te das cuenta, ya dependes. China versus Rusia en Venezuela. Dos estilos de dominación. Aquí hay una diferencia clave que casi nadie explica. Rusia buscaba influencia política, militar y simbólica. China buscaba dependencia económica irreversible. Rusia vende armas, firma acuerdos y desafía abiertamente a Estados Unidos. China financia, espera y cobra. Si Rusia perdía influencia, retrocedía. Si China perdía influencia, reprogramaba la deuda y seguía ahí. ¿Por qué Estados Unidos no podía permitir ni a Rusia ni a China en Venezuela? Desde esta lectura dura y realista, la intervención estadounidense no se entiende solo como petróleo, sino como bloqueo estratégico triple. Frenar a Rusia en el hemisferio occidental, evitar que China consolidara un enclave económico permanente. Un eje China-Rusia-Venezuela hubiera significado más presión energética indirecta sobre Europa, más capacidad de chantaje geopolítico, más inestabilidad exportada al Atlántico. Europa, el verdadero rehén del conflicto. Europa aparece poco en el discurso público, pero es una de las grandes víctimas potenciales. Si Rusia hubiera consolidado Venezuela, más recursos bajo influencia rusa, más margen para presionar a Europa en crisis futuras, más normalización del uso de la fuerza como herramienta política. Si China hubiera consolidado Venezuela, un nuevo proveedor energético condicionado por Pekín, mayor dependencia de cadenas de suministro chinas, pérdida de autonomía estratégica europea. Si Estados Unidos toma el control, Europa cambia una dependencia por otra. Menos riesgo inmediato pero más subordinación a Washington. Continuación del modelo de intervenciones que generan inestabilidad a largo plazo. No hay escenario limpio, solo escenarios menos malos. El problema de fondo, las invasiones y sus consecuencias inevitables. Las invasiones por recursos nunca estabilizan a largo plazo. Generan resentimiento, corrupción y fractura social. Export and crisis, migración, crimen, radicalización. Para Europa, eso significa más presión migratoria, más polarización política interna, más dificultad para mantener cohesión y seguridad. Venezuela no es el objetivo final. Es una ficha en una guerra global por recursos, energía y poder. Estados Unidos actúa rápido y de forma directa, Rusia actúa con fuerza y desafío, China actúa con paciencia y deuda. Y el verdadero peligro no es quién extrae el petróleo hoy, sino quién controla el mundo cuando el petróleo deje de ser lo único importante, como las tierras raras o los lugares estratégicos que controlan rutas. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que significa la invasión a Venezuela.